mejor que tener un espacio como la mañanera para poder anunciar, aunque sea pregunta expresa de un periodista, que pues Elizabeth Vilchis se va a candidatear para la alcaldía de Puebla. O usa a esa gente o no tiene nadie el presidente. Ahí te dice también que los cuadros del presidente pues no tienen necesariamente nada que aportar, sino es que solamente sean leales. Yo no la llamaría funcionaria pública, Luis, creo que es una colaboradora directa del presidente que avala la propaganda que se hace todas las mañanas. Ahí está uno de los elementos de una elección de Estado, justo, y lo estamos viendo. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Imperio de los Otros Datos, el programa de Atypical TV, donde analizamos las afirmaciones del presidente López Obrador en las conferencias de prensa. Acompaño a Maite Azuela. ¿Cómo estás, Maite? Mucho gusto, Luis, de estar aquí. Igualmente, Maite. Vamos a ver este día 5 temas del presidente López Obrador de esta semana que pues claramente han generado polémica y que además pues se ve pues molesto al presidente. El primero es, pues vamos a discutirlo, cómo el presidente López Obrador niega que vaya a ser una elección de Estado. Segundo, vamos a ver cómo el presidente relaciona a Carlos Loret con la ministra Norma Piña y los sueldos de ambos, no entiendo muy bien ahí. Tercero, el tema de la posible candidatura de Liz Vilchis, la encargada de hablar de las mentiras, según esto de cada semana, para la alcaldía de Puebla. 4, cuando AMLO lanza preguntas al presidente Zedillo, una especie de pleito ahí que quiere armar el presidente. Y por último, cómo el presidente niega el tema de la supuesta censura a Azucena Uresti por su salida de Milenio. Entonces, ¿qué te parece si vamos a ver el primer punto y regresamos para platicar? Vamos a ver cómo el presidente López Obrador niega que la elección de este año sea una elección de Estado. Vamos a ver. ¿Cuál elección de Estado? Nosotros queremos que la gente vote libremente por el candidato, por el partido que quiera. Nosotros padecimos de elecciones de Estado. Cuando ellos aplaudían, no solo aplaudían, eran partícipes de los fraudes electorales. Aplaudían los fraudes, los abajo firmantes. Me acuerdo cómo defendieron el fraude del 2006, los que ahora son los paladines o aparentan ser paladines de la libertad y de la democracia. ¿Por qué fraude de Estado? ¿En dónde? ¿A quién se le limita su libertad de expresión, de manifestación? A nadie. Luis, es interesante ver el espacio en el que el presidente hace esta declaración de que no es una elección de Estado, y lo tenemos por lo menos 2 o 3 veces a la semana refiriéndose a las elecciones, refiriéndose a la conformación del Congreso, qué espera para el futuro. Llama mucho la atención cómo está concentrado mucho, si no en una elección de Estado, porque ojo, sí tenemos que dar por hecho que el INE no se prestaría, esperemos que así sea, a que el gobierno meta mano ni en el proceso electoral, ni en el conteo, ni en las decisiones de la ciudadanía sobre su voto libre. Sin embargo, sí hay una campaña de Estado, ¿no? Claro. Hay una campaña desde el gobierno federal en donde sus intervenciones, sus preocupaciones están muy apuntaladas hacia cómo darle continuidad a lo que para él es un proyecto. Y a mí sí me impresiona que a 5 años de gobierno esté tan concentrado en lo que promete y no en hacer un cierre magistral, si es que tuviera con qué hacerlo, de lo que ha hecho estos 5 años. Él está más viendo cómo va a seguir imponiendo su voluntad en pues ahora sí que en el electorado que se decante por Morena y en su caso por Claudia Sheinbaum. Incluso tiene cerca, y lo vamos a ver en la próxima cápsula, a alguien que va a contender por la elección en su propia mañanera. Entonces, no sabemos bien a bien qué entienda él por elección de Estado. Lo que sí es un hecho es que él hace campaña desde el púlpito presidencial todos los días en la mañanera y que
pues se ve que no tiene suficiente contenido para poder hablar de lo que se ha ido haciendo, para poder ir cerrando su proceso, que es lo que le competiría en este momento, y en cambio sigue apostando hacia lo que ya no le va a corresponder y de alguna manera, pues sí, forzando o incitando a que el voto de la ciudadanía vaya hacia un tipo de candidato o hacia su propio partido. No los menciona, se ha vuelto más cuidadoso en los últimos meses, eso sí lo tenemos que reconocer, pero la tentación de hablar del proceso electoral no se le va y no la desaprovecha, ¿no? Especialmente te diría en estos días en los que va a haber una especie de pausa en las campañas, que va de la pre-campaña a la campaña como tal, que le llaman intercampaña, en la que las y los candidatos no podrán hacer comentarios, no podrán tener la misma visibilidad que habían tenido en su momento para la parte interna y ahora ya representando a los partidos. Es un hecho también que el presidente López Obrador pues hace campaña desde la presidencia, lo ha hecho desde el día 1 y pues yo diría que es a lo único a lo que se ha dedicado. No se ha dedicado a gobernar, no le gusta gobernar, a él le gusta hacer campaña y eso para el presidente cuando habla de una elección de Estado, el presidente define o piensa que una elección de Estado es aquella en la que el control de todo el proceso estaba en manos del gobierno, que es en las épocas en las que él creció en la política. Eso ya no existe, como dice Celina, ahí está, pero eso no significa que influya de forma, pues digamos, dispareja respecto de los demás contendientes, porque evidentemente, como vemos, el presidente tiene el espacio oficial, él es el presidente, y por eso los medios tienen que escucharlo y tienen que ver qué dice, aunque no tenga valor lo que dice, aunque no tenga forma de probarse, tienen que escuchar al presidente, pues porque es el presidente y así es la fuente principal de información. Entonces, desde la propia voz del presidente, pasando por cómo ha intentado amagar a los organismos electorales, tanto al Tribunal Electoral como al Instituto Nacional Electoral, y sobre todo tratando de influir en los estados con los propios procesos electorales también, pues el presidente está armando algo muy parecido a lo que es una elección de estado de las que él dice que está criticando. Y a lo único que se refiere entonces dice es: no vamos a tener ningún tipo de fraude, la gente va a votar lo que quiera. Sí, eso puede pasar. Que se cuenten los votos después y que haya conflictos postelectorales, especialmente donde el partido del presidente no gane, entonces vamos a ver realmente el peso de una elección de Estado. Además, que el presidente, pues aquí, él impulsó una ley en 2006 para que justo lo que está haciendo todos los días en la conferencia no se hiciera. Exacto. Que los presidentes no hablaran, que los presidentes no influyeran, que no dieran instrucciones, que no orientaran. Y el presidente lo hace todos los días. Entonces, yo creo que la única forma en la que él está tratando, como siempre, de atender un problema que existe es minimizándolo o, en este caso, negándolo por completo. Sí, sus propuestas de contrapesos democráticos de aquel entonces, Luis, parecen olvidadas una vez que él está en el poder. Y creo que algo que se hace muy evidente es, si ellos tuvieran la certeza, que de alguna manera sí lo han querido manejar y han presionado mucho para que así se maneje, de que la elección está ganada, está dada y está cantada a favor de Claudia Sheinbaum, entonces, ¿por qué tanta necesidad del presidente de aparecer, de tener cierta injerencia, de hacer ciertos comentarios, ¿no? Por cuidadosos que intente que sean? Creo que tiene que ver con que obviamente él tiene sus propias encuestas. La mayoría de las encuestas que hemos podido ver en los últimos meses ponen a Claudia por 30 puntos arriba de Xóchitl Gálvez. No sabemos las que tenga el presidente cómo la pongan, pero si la pusieran con esos 30 puntos probablemente no tendría ninguna necesidad de estar apareciendo y hablando de temas electorales en este sentido. Y hay una encuesta que a mí sí me gustaría mencionar, que probablemente cayó en manos del presidente, quiero yo pensarlo así, que es la de Massive Caller, que le da a Xóchitl una distancia, bueno, a Claudia una distancia de 9 puntos sobre Xóchitl. 9 puntos no es nada. No. Esta encuestadora fue la más acertada en la elección del Estado de México, Luis. Entonces, creo que estos 9 puntos, pues de aquí a que la elección se lleve a cabo, sobre todo tomando en cuenta que también
hay un 22% de indecisos. Supongamos que no todo ese porcentaje de indecisos se decanta por Xóchitl, pero una buena parte de ese porcentaje de indecisos decide irse no con el partido Morena, sino con la ahora oposición. Pues sí creo que la elección no está cantada, claro. No tenemos un resultado y la posibilidad de que se ejerza una elección del Estado todavía no se puede materializar. Esperemos que todos los mecanismos democráticos de los que nos hemos dotado los ciudadanos, con los que tenemos instituciones que nos protejan, puedan avalar que estas posibilidades sí se realicen, ¿no? Todo parece indicar que la distancia que existe en las encuestas no es tal. Nosotros esta semana desde SPIN publicamos un documento que se llama 5 oportunidades electorales y entre ellas mostramos que las encuestas sobreestiman a Morena. De la misma forma que antes sobreestimaban al PRI, ahora sobreestiman a Morena en un promedio de 8 puntos porcentuales. Entonces, si tomamos eso en cuenta, así sucedió en 2021, pues a lo mejor distancias que parecen de 30 en realidad son de 20 y hay distancias que son de 8 pues en realidad muestran empates. Es ahí donde justo la reacción del presidente no concuerda con que esté tranquilo por ese margen. Entonces, lo que sí podemos ver es que el presidente, si vemos que todos los días está violando la ley y no le importa, ¿de qué más sería capaz? ¿Qué más estaría dispuesto a hacer con tal de no perder la elección presidencial de su candidata? Ahí yo creo que es la mejor muestra de una amenaza real de una elección de Estado. Y yo creo que el presidente ahí, pues evidentemente no quiere que cargue él con la responsabilidad o se le recuerde como alguien que influyó. Pero pues la verdad es que eso lo vamos a ver hasta que sepamos los resultados de la elección y ya sabemos qué le pasa al presidente cuando pierde elecciones. Que de entrada no acepta los resultados. Y algo que el presidente también no ha aceptado y que ha insistido una y otra vez es en dos temas. Uno es la vida privada de Carlos Loret en términos de lo que gana, su trabajo, en fin, que no lo ha podido superar porque pues, ha sido el periodista que más reportajes ha revelado respecto de malos manejos, negligencias, omisiones y otros errores del gobierno del presidente López Obrador. Y también el Poder Judicial, que no lo suelta el presidente, porque sabe que es parte de las nuevas reformas que quiere impulsar el presidente, tratando de tomar control del contrapeso más importante, que es el Poder Judicial, respecto del Poder Ejecutivo, la presidencia. Y aquí ya, de plano, mezclando cosas el presidente con tal de hablar las 2 horas promedio que habla todos los días, habla de cómo el sueldo de Loret se parece al de los ministros de la Suprema Corte, tratando de ver quién es el que gana más y por qué. ¿Por qué? Porque el presidente no soporta a ninguno de los dos, porque él no le dejan hacer lo que él quiera. Entonces, vamos a ver qué es lo que dijo el presidente respecto de esta comparación y regresamos a platicar. El manejo, ¿no? El control de los medios. Pues por eso le pagan más, recibe más Loret que la maestra, que la licenciada Piña, porque el servicio de Loret para la oligarquía es más eficaz que el de la licenciada Piña. Porque pues es manipulación, es tener a muchos en una situación de desinformación completa, o sea, a partir de montajes de todo tipo, al grado de que era un héroe García Luna. ¿Quién hizo héroe a García Luna? Entre otros, Loret. Y así, ¿no? Muchas cosas. Bueno, el presidente recurre a una herramienta que
reitera en las conferencias de prensa, que es atacar en lo personal a sus enemigos reales e imaginarios y tratar de refritear una y otra vez, irse una y otra vez sobre un mismo punto, ¿no? En este caso, el montaje del caso Florence Cassé, que tuvo que ver cuando Genaro García Luna era el director de la AFI, la Agencia Federal de Investigación, en ese momento, y que aceptó que había sido un montaje y todo lo que terminó en la salida de la cárcel de Florence Cassé, por cierto, por un tema del Poder Judicial en ese momento del ministro Saldívar. Pero entonces, ya con eso, López Obrador enmarca y engloba a Loret. Y todo lo que diga Loret para el presidente López Obrador no tiene ninguna validez porque justo lo que está diciendo es Carlos Loret falseaba información, hacía héroe, dice, a García Luna, que en ningún momento tenemos todavía una sentencia sobre García Luna, parece que incluso se va a reponer el juicio en Estados Unidos, en fin, hay todavía mucho margen para que podamos decir que García Luna tuvo culpabilidad o no, y el presidente lo cataloga como alguien que tiene no solo la culpabilidad, sino que además es cómplice Loret de un supuesto delincuente, claramente el presidente López Obrador violando los derechos de García Luna, cual, digo, podremos estar de acuerdo o no con García Luna, pero el presidente, desde la conferencia de prensa, está violando la presunción de inocencia porque no hay un juicio en México sobre García Luna y ya lo está señalando y también, por supuesto, señalando de pasada a Carlos Loret. Entonces, todo esto para tratar de improvisadamente señalar y asociar lo que hace García Luna con lo que hace Loret, con lo que hace el Poder Judicial. Yo creo que hay una exageración del presidente López Obrador. A mí me gustaría que el presidente López Obrador no corriera estos riesgos de atentar contra los derechos humanos de las personas, en este caso el derecho a la presunción de inocencia, y que entonces no corra el riesgo el propio presidente de volverse justo lo que está condenando. Y sabes que, Luis, que en eso sí es muy hábil. A mí me llama mucho la atención cómo nos lleva a conversar sobre lo que quiere que conversemos, que si García Luna, que si Loret estuvo implicado en el montaje de Florence Cassé, cosa que el propio Loret ya aclaró en el documental que surgió a partir del libro de Jorge Volpi. Yo no me enredaría ahorita en ello, aunque creo que vale la pena que algún día abordemos ese tema con más claridad. Porque lo que hace el presidente es que no hablemos de lo que Loret está revelando en reportajes con documentos, que es la corrupción de sus hijos, la implicación que tienen sus hijos, porque siempre hablábamos solo de uno, de José Ramón, a veces de Andy, ahora también Bobby, ¿no? Están implicados los tres hijos de Andrés Manuel López Obrador, como en algún momento se acusó a los hijos de Marta Sagún, es decir, él habla de oligarquías, pero esto es nepotismo total y esto es el tráfico de influencias es un acto de corrupción que, bueno, a cualquier otro gobierno se le hubiera tachado con el caso de la Casa Blanca, por ejemplo, como sucedió con Peña Nieto, con el caso de las toallas de Martita Sagún. Bueno, era un escándalo y una reacción que me parecía válida y legítima de la sociedad, que en este momento el presidente logra atenuar y logra pagar con sus propias respuestas en las mañaneras, defendiendo a sus hijos sin argumentos más que golpeando a Loret. Loret puede ganar lo que quiera mientras su ingreso sea legal, mientras pague los impuestos que paga, con los que se pagan las mañaneras del gobierno y otras acciones de política pública. Y creo que, bueno, ya el hecho de compararlo con Norma Piña es, primero, pues dar por hecho que las y los ciudadanos somos ignorantes, que no entendemos la diferencia entre un funcionario público que recibe de su sueldo recursos públicos o un privado como un periodista que en realidad tiene un sueldo que no tiene nada que ver con lo que las ciudadanos y los ciudadanos aportamos al gobierno. Y aquí, pues la clave, entrémosle al debate de qué pasó con el tráfico de influencias de los hijos del presidente. No ha tenido posibilidad alguna de defenderlos con pruebas. Ahora sí que a comparación de Carlos Loret, que ha entregado documentos, que ha presentado cómo es que se ligan unos que no tiene ninguna denuncia de ningún tipo, ¿eh? Y es muy impresionante cómo los está arropando en sus actos de corrupción, sabiendo que son los amigos de sus hijos los que se están enriqueciendo. Y bueno, si alguien conoce, porque era un crítico profundo
de los prestanombres, de los tráficos de influencias, es el propio presidente. Entonces sabe los tejes y manejes y sabe cómo se simula durante una administración que el comprador, que el proveedor es el amigo tal, y que después pasan los años y ese dinero cae en las carteras de los familiares de los gobernantes. Por supuesto. Y esta parte de que le toque tan cercano al presidente la información, que son pues los hijos que no ha podido controlar, o que sabe y los deja, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Quién sabe cuál está peor. Es el grado de cercanía de la información y de veracidad de los reportajes de Loret van en proporción con la respuesta del presidente y los ataques del presidente y la frecuencia de los ataques. Yo creo que si, como hablábamos hace un momento, el presidente viera que la distancia realmente entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl fuera de 30 puntos, pues no estaría hablando de eso. Igual aquí. Si el presidente viera que lo que está diciendo Loret no tiene pruebas o no tiene sustento, pues ni siquiera le haría caso. Le presenta y lo descarta, claro, ¿no? Y lo evidencia. Pero gente, criticar cuánto gana. Claro, la gente sabe perfectamente distinguir de información sustentada, que es la de los periodistas como Loret, y la que no está sustentada, como lo que dice el presidente todos los días. Lo interesante de todo esto a mí también me parece es, ¿a quién va dirigidos estos mensajes? Porque lo complejo y revuelto que puede estar todo este argumento que está tratando de explicar el presidente, aunque lo haga lento, no por eso lo hace más fácil, es, va a sus seguidores no ven la conferencia, va a la clase política que está con él, ¿para qué? Si ya está con él, no tiene que convencerlos de nada. Yo creo que va a la gente opositora, a la gente que lo critica o que lo analiza como nosotros, para que solamente dé de qué hablar y él sienta esa satisfacción todos los días. Pero no tiene otro objetivo, no resuelve nada. No pasó nada con lo que dijo en ese día respecto al estatus de García Luna. No hubo una denuncia en contra de Loret y tampoco la ministra Norma Piña renunció a la Suprema Corte. No pasó nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de andar diciendo esto? Simplemente llenar un espacio donde el presidente es el protagonista y donde ocupa lo que otros actores políticos dentro de su partido, en este caso de Morena, no pueden decir o no pueden expresar con la misma, en teoría, legitimidad que tiene el presidente. Ese le llama solvencia moral, o tiene un nombre que utiliza para hablar de que solamente él puede hacerlo y nadie más en México. Siempre desde esta superioridad moral, Luis. Yo creo que va a dos, así, a los opinadores, a los que vamos a hablar del tema, porque pues estamos atentos de la mañanera en caso de que se presentara algún anuncio importante, en caso de que hubiera algo que atender, y siempre acabamos dándole vueltas a esta simulación. Nos está desviando del tema. Creo que debemos de ser reiterativos en que necesitamos una investigación profunda de este tráfico de influencias de sus hijos, porque es su círculo más cercano, o sea, son sus familiares directos, dependen de él, y él está avalando que ese tráfico de influencias suceda, aunque sea denunciado públicamente, y a la vista, y lo que hace es reaccionar pues responsabilizando al periodista. Y yo creo que otra de las cosas que sabe hacer muy bien es hacer como un esquema de caricatura en donde pone a los malos, ¿no? Me imagino estas películas de vaqueros en donde encontrabas una pegatina que decía "se buscan", y para él es muy útil que aparezcan el Loret de Mola y la ministra Piña en una misma fotografía, con una comparación que no tiene ni ton ni son, ¿no? Los sueldos, ya lo dijimos, no son comparables, sus responsabilidades no son comparables, pero a él le gusta crear esta idea de los enemigos del pueblo, de los que están contra él, y creo que colocarlos en el mismo costal a él le parece que es útil. Sí, y final de cuentas ese es el contenido de mucho de lo que dice en las conferencias de prensa. Eso es también algo que hay que notar. Yo creo que un ejemplo de lo que se dice o lo que se hace respecto de la cercanía, nepotismo, amiguismo, de tanto que él critica, de todo lo que él critica, de todo lo que critica el presidente, es también cómo busca tratar de impulsar que servidores públicos cercanos a él ocupen espacios posteriormente una vez que le sirvieron de algo. Y el ejemplo más claro va a ser que Liz Vilchis, Elizabeth García Vilchis, que es conocida como Liz Vilchis, quien habla de las supuestas mentiras de la semana, una sección que lleva prácticamente año y medio hablando cada miércoles de esto, ahora podría ser candidata a la alcaldía de Puebla por Morena. Vamos a ver, ya sabremos, habrá una encuesta y todo esto que también es simulación, pero
pues o usa a esa gente o no tiene nadie el presidente. Ahí te dice también que los cuadros del presidente pues no tienen necesariamente nada que aportar, sino es que solamente sean leales y cercanos al presidente. Vamos a ver qué dijo y cómo sonríe Liz Vilchis al oír que es la señalada para ser la candidata a alcaldesa de Puebla por Morena. Vamos a ver. ¿Cómo? A Puebla. No sé. ¿Ya te quieren promover? A ver, ¿ustedes qué dicen? No, ella lo va a decidir libremente. Libremente ella va a decidir. Y ya el otro miércoles ya te toca decir, ¿me quedo o me voy? Pues esta oportunidad tampoco la pierde el presidente, y resulta que tiene ahí a una de sus colaboradoras en la propia mañanera, que es la encargada no necesariamente de informar ni de ofrecer un servicio público, por lo que yo no la llamaría funcionaria pública, Luis. Creo que es una colaboradora directa del presidente que avala la propaganda que se hace todas las mañanas en lo que supuestamente es un espacio para informarnos a los ciudadanos del programa de gobierno, de las políticas públicas que se ejercen, pero aquí ella tiene una tarea específica que es denunciar periodistas, comprobar con datos, la mayoría de ellos falsos, que lo que algunos de los analistas o periodistas están informando no concuerda con lo que la propia presidencia ha estado anunciando. Y pues qué mejor que tener un espacio como la mañanera para poder anunciar, aunque sea pregunta expresa de un periodista, que pues Elizabeth Vilchis se va a candidatear para la alcaldía de Puebla. Definitivamente es un espacio que vuelve disparejo el terreno de competencia electoral, por lo menos para esa alcaldía, porque ¿qué otro candidato o precandidato va a tener un espacio masivo, pagado con recursos públicos, en espacio ¿no? Ahora sí que de difusión nacional, acompañado del presidente de la República, para que se anuncie su candidatura, Luis? Sí, la bendición del presidente, la sonrisa, el chiste y la buena relación. ¿Qué más cercanía puede haber entre quien quiera competir por Morena a la alcaldía de Puebla, que sea a la vista de todos y esté a la vista de todos que el presidente tiene a alguien favorito? Ahí está. Y él lo ve como un chiste. Ahí está uno de los elementos de una elección de Estado, justo, y lo estamos viendo en el mismo programa donde estamos hablando del que el presidente dice que no va a haber una elección de Estado cuando lo hay en los hechos. Y sobre todo, la razón o el interés del presidente de impulsar a gente que ha placeado durante las mañaneras. Otro de los casos ha sido, por ejemplo, Ricardo Sheffield. Otro de los casos fue el candidato del PT en Coahuila, que había sido subsecretario de Seguridad y que a la mera hora no fue. En fin, yo te diría que también podríamos ver que no garantiza el hecho de que se placeen en la conferencia, repito, porque no lo ve la gente. El presidente cree que sí, pero más bien lo que muestra es la cercanía, más que un tema de conocimiento o de reconocimiento de la gente en general, es el mensaje o la señal de la cercanía del presidente con esa persona para decirle, ella es o él es quien yo decido que sea la candidata o el candidato. Entonces, hagan sus encuestas, hagan toda la simulación, gasten dinero público, porque obviamente el presidente no va a pagar de su dinero esto, va a ser dinero público para que a la mera hora ya esté todo cantado. Eso es una elección de Estado. Y va en perjuicio directamente de las y los candidatos de Morena. Sí, entonces, y yo creo que de la propia democracia dentro del partido, ¿no? Porque si en el estado de Puebla la alcaldía se estaba debatiendo entre personas que llevan años trabajando cerca de los espacios públicos de los y las poblanas, pues la verdad es que venga alguien que lleva por lo menos los últimos 3 años cerca del presidente en las mañaneras, que no ha pisado Puebla, que no conoce la problemática pues de los diferentes ayuntamientos, de lo que la gente quiere. La verdad es que llama mucho la atención que bueno, o no llama la atención que sean esos los perfiles que elijan, porque no sé cuál sea la trayectoria de Elizabeth Vilchis, pero
Lo que sí sabemos es que su aparición pública, su interés en lo público se hace evidente a partir de que se vuelve la colaboradora directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no necesariamente porque ella haya tenido un trabajo directo que la acerque a las necesidades y a las demandas de la población a la que pretende gobernar, Luis. Esto también te habla mucho de cómo Morena elige sus perfiles, y no creo que sea nada más una característica propia de Morena. Creo que otros partidos también lo hacen, como quienes lanzan a deportistas o quienes lanzan a artistas muy visibles, un poco para hacerse de votos que les permitan obtener por lo menos algunas plurinominales, aunque el presidente dice estar contra las plurinominales. Pero son estos perfiles los que no tienen trayectoria política alguna, no tienen interés real en vincularse con lo público, los que se lanzan porque ya se volvieron pues ahora sí que un referente visible o por lo menos reconocible entre la ciudadanía. Y el intento del presidente va a seguir esto, es decir, el legado del presidente va a ser demostrar que todo lo que se hizo y se decidió en su gobierno y en el partido de gobierno, como es Morena, pasa por él. Así es. Por la aprobación de él, sí o sí, y pues creo que en esa parte el presidente López Obrador pues deja mucho que desear, especialmente a quienes votaron por él y que esperaban una cosa completamente diferente, porque les prometió algo que una vez que el presidente entendió que era el poder, que tanto tiempo lo buscó, ya no supo qué hacer con él más que esto. Y la verdad es lamentable, y yo te diría un poco hasta triste ver un personaje tan destacado en la política, con ese liderazgo, que acabe siendo este tipo de actuaciones. Creo que otro punto que el presidente López Obrador insiste es, al no poder tener suficientes méritos para demostrar que lo que ha hecho está bien y es destacado, es señalar a otros que, según el presidente, lo han hecho peor. Y este es el caso concreto de cómo el presidente López Obrador ya metió en la discusión al expresidente Ernesto Zedillo, que se había mantenido realmente fuera de la discusión pública, no solo de este gobierno, sino gobiernos anteriores. Pero a pesar de que el presidente Zedillo ha sido pues reconocido a nivel internacional por todo su trabajo y por lo que sabe como un especialista en su ramo, bueno, pues el presidente López Obrador no dejó pasar la oportunidad para criticarlo y contrastarlo. Vamos a ver qué fue lo que le señala el presidente López Obrador al presidente Ernesto Zedillo, y regresamos para platicar sobre este tema. Ahora que viene Zedillo, me gustaría hacerle 3 preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El FOBAPROA. Porque lo traen de expositor, como Aznar de España, todo este bloque conservador. Que conteste eso. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma, no iba a recibir ni el 50% de su salario. ¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores? ¿Por qué lo hizo? ¿No sabía lo que iba a significar esa reforma a la pensión, a las pensiones? ¿Hicieron mal el cálculo? ¿La corrida financiera? Esa sería la segunda que explicara. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario,
se redujo el poder de compra del salario. Dije 3, pero tengo muchas más, pero la cuarta ya. Sí, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales, a la empresa que le entregó los ferrocarriles nacionales? Pues mira, ojalá y se diera un debate, ojalá, Ojalá. entre el presidente Ernesto Zedillo y el presidente López Obrador, y lo viéramos todos. Y viéramos ahí cómo el presidente López Obrador de esto no va a salir, con cosas que pues son afirmaciones que no puede probar, como lo está diciendo, que él está mañosamente argumentando en contra del presidente Ernesto Zedillo. Pero en todo caso, son situaciones que el presidente López Obrador, aunque se las explicaran, aunque se las pusieran con palitos y bolitas, no iba a entender, porque el presidente López Obrador no entiende de política pública, no le gusta tomar decisiones de política pública, no le gusta gobernar porque hay que ser técnico en términos de las decisiones con implicaciones futuras, presentes, en fin. Gobernar es complicado porque se necesita ser alguien que sepa de los temas. Y el presidente López Obrador no lo sabe. Y lo único que le queda es tratar de simplificarlo mañosamente, como lo hace, como también, por ejemplo, ahora la cuenta de Gobierno de México en Instagram pone infografías que están mañosamente armadas para que haga parecer que el gobierno le está yendo bien y que a México le está yendo bien, cuando pues evidentemente hay formas muy claras de demostrar que no es así. Entonces, yo creo que aquí el presidente López Obrador lo único que le queda es redoblar la apuesta de lo que ha venido diciendo por tantos años, que ha sido el tema de libros incluso que él ha publicado, como lo del Fobaproa y otros, y que pues no hay más. El presidente López Obrador tiene un abanico de temas y de argumentos muy reducido, que ha repetido durante muchos años, más de los que lleva diciéndolos en la conferencia, y que ahora, pues simplemente cuando aparece un nuevo actor político que con justa razón lo puede criticar, es entonces que el presidente López Obrador reacciona de esta forma, de una forma, pues yo te diría como muy infantil. Sí, yo creo que... Frágil. Mira, soy muy honesta, Luis, tus preguntas me parecen buenas. Creo que muchos tenemos curiosidad de muchas de esas respuestas que el presidente Zedillo nos podría dar. Ahora, creo que el presidente se entramparía una vez que el presidente Zedillo se las responda, sobre todo algunas. Quizá la del Fobaproa me parezca más compleja, pero debe de haber una justificación para quienes saben de economía en el riesgo que se corría de no haber rescatado, ¿no?, a la banca en ese sentido. Creo que o de haber absorbido esa deuda con deuda pública, pero bueno, no me voy a concentrar en temas que sí requieren un conocimiento mucho más preciso. La inflación ha crecido y esto, aunque el salario pues es un poco más alto para la mayoría de la población, incluso yo creo que para los que ganamos más del salario mínimo, Luis, se ha vuelto difícil poder pagar lo mismo que solíamos comprar, por ejemplo, en el supermercado, la gasolina, incluso el parquímetro, creo que es un referente de cómo pues ya no te alcanza con lo que te alcanzaba hace 3 meses, hace 6 meses. Es evidente cómo mes con mes todos los precios se han elevado al grado de que pues, la capacidad de poder adquirir lo mismo que requieres para tus necesidades básicas no es la misma, sino que se ha visto reducida. Por otro lado, creo que en el sentido de presentar la antítesis de Andrés Manuel López Obrador, Ernesto Zedillo sería justamente quien impulsó las instituciones democráticas para poderle dar posibilidad a la alternancia a nivel presidencial y también para poder tener instituciones como el IFAI en su momento, que ahora es el INAI, que nos permiten tener pues acceso a información pública, claro, pese a que estos gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador genera mucha resistencia, los mantienen acéfalos, sin posibilidad de operación, pero si alguien fue un defensor de las instituciones autónomas, cómo brindarlas de los intereses partidistas, cómo generar leyes que pudieran darle permanencia y contrapesos a un gobierno tras otro, fue justamente Ernesto Zedillo. Claro. Y bueno, pues si Andrés Manuel lo tiene claro, sabe que si a alguien no se parece es a Ernesto Zedillo. Imagínate si el presidente Ernesto Zedillo
le contestaba al presidente López Obrador, bueno, yo también te tengo algunas preguntas que hacer. Imagínate la cantidad de preguntas, mucho más sencillas y mucho más directas y mucho más difíciles de contestar de parte del presidente López Obrador. Como por ejemplo, este tema del salario que mencionas. El presidente López Obrador puede aumentar 100 veces el salario si quiere, pero si la gente no tiene empleos formales, si el empleo informal se ha incrementado durante su administración, pues entonces, ¿de qué sirve que el salario mínimo aumente si cada vez menos gente obtiene un salario formal? Si cada vez hay más gente fuera de la formalidad de pago de impuestos y otros, por ejemplo. O sea, yo creo que hay toda una lógica de cómo el descuido de la economía en concreto y el presidente López Obrador, cuando le platiquen o le señalan del descuido de la economía, siempre tiene dos respuestas, por si no lo habían notado. Uno es la pandemia y otro es la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Qué tiene que ver? Pues el presidente dice, no, pues es que la guerra de Ucrania con Rusia, y el rato va a decir que Israel contra Hamas, y ve tú a saber. O sea, lo que sea que es, no es su culpa, porque si él hubiera sido, él dijo que iba el gobierno a crecer al 4% en promedio durante toda su administración, y no vamos a crecer. Ni al 4, ni al 3, ni al 2, ni al 1. Va a quedar en 0. Van a ser 6 años perdidos de crecimiento económico debido al manejo que ha hecho el presidente López Obrador del dinero y las políticas gubernamentales. Entonces, yo creo que habría que ver y decirle al presidente López Obrador que entiendo su molestia y su fijación con sus antecesores, que él tuvo la oportunidad, si quería que la gente enjuiciara, como recordamos, a los expresidentes, y vimos qué fue lo que pasó con esa pregunta y esa consulta que se fue para otro lado completamente porque pues no iba a transitar, y que dijo que él iba a enjuiciar, pero que no iba a quedar libre, cualquiera como vemos, de que el presidente López Obrador lo señale una y otra vez en las conferencias de prensa. Solo recordar que entre los presidentes que más menciona López Obrador de sus antecesores, desde Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el que menos menciona de esos 5 es justo Ernesto Zedillo. Pero pues ahora está de moda, dice, porque da conferencias. Yo quiero ver... Bueno, y a Peña también lo tiene bien protegido y blindado, ¿eh? Pero lo menciona. A lo mejor no lo critica, pero lo menciona. Poco. Lo que sí es, y le enoja al presidente López Obrador que el presidente Ernesto Zedillo dé conferencias, yo quisiera ver, una vez que López Obrador ya no sea presidente, ¿quién lo va a querer escuchar? Probablemente en Ecuador lo inviten. Puede ser que se vaya a vivir allá, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues, no sé Ecuador, ¿por qué escogiste Ecuador? Pues, yo creo que Ecuador no. ¿Tú crees que, bueno, ahora no, sí, ahora pero no. quién sabe después? Sí. Pues es que los polos se encuentran. Sí, es cierto. Y yo creo que si él algo critica a la derecha y de estos populismos, se acaba pareciendo mucho. ¿Tú crees que se va a hacer amigo de Milei, por ejemplo? No sé, no creo. En una de esas. En los berrinches se pueden parecer. Pero fíjate que yo creo que también él siempre trata de llevar agua a su molino, porque claro. toca el tema de las pensiones con Zedillo, lo acusa de haber afectado a los trabajadores. Claro, después de que hace una semana él presentó la propuesta de que hará reformas, ¿no?, de último nivel, muy, ahora sí que a nada de salir de su sexenio. Y una de estas es la de las pensiones, Luis, que es completamente irrealizable. Claro. Él habla de corridas, ¿no?, financieras, probablemente sea el único en concepto su vida ha visto que más o menos ha visto, pero lo que no tiene claro es de dónde va a obtener los recursos para darle el 100% de aumento a los pensionados del IMSS y del ISSSTE, y sobre todo a costo de qué, porque yo creo que hoy en día un pensionado lo que está ávido de tener es garantías en su servicio médico. Claro. ¿De qué le sirve una pensión que supongamos que lograra duplicarla, como él está ofreciendo, si vas a llegar y la máquina con la que te tienen que hacer una resonancia lleva 4 meses descompuesta, si el medicamento que te tienen prescrito lleva 6 meses sin surtirse porque la Secretaría de Hacienda hizo un cuello de botella para poder decidir qué medicamentos ingresan al país y qué medicamentos no se les surten a los enfermos. Entonces creo que él ha ya sacrificado demasiado los servicios y el acceso a las medicinas de la población en general, como para además prometer algo que sabe de fondo que es irrealizable. Me parece una burla ya. No, es una burla, y además, o sea, imagínate, el presidente López Obrador criticando al presidente Zedillo porque dice, no fue así, pero dice que desapareció los trenes. El presidente López Obrador le va a preguntar al presidente Zedillo,
¿Y qué pasó con el servicio de salud? ¿Qué pasó con el Seguro Popular? ¿Qué pasó con tu propio INSABI? ¿Qué pasó con el dinero que se iba a utilizar del avión para los hospitales? La megafarmacia, ¿no? ¿Qué resultados te ha dado? La megafarmacia, las medicinas. Sí. En fin, yo creo que ahí el presidente López Obrador, la verdad, pues es una vacilada esto. Él sabe que no está al nivel y lo único que le queda es desprestigiar desde, muy valiente, por supuesto, desde la tribuna de Palacio Nacional. Y donde también en su forma y ámbito de quitarse responsabilidades desde la conferencia de prensa, habló del supuesta censura por la salida de Azucena Uresti de Milenio. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente, porque evidentemente el presidente nunca va a tener culpa de nada. Pero pues a mí me quedan muchas dudas. No sé tú, ahorita platicamos. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente en concreto sobre la salida de Azucena de Milenio. Además, hay que tener sentido del humor. Ayer, antier, el fin de semana, una periodista habló de que se salía de un medio y se iba a otro. No que se iba a otro, sino que se salía del medio por las circunstancias especiales. Las circunstancias es un término muy bien aplicado, muy bello. Yo y mis circunstancias. Es mucho mejor usar esa palabra, ese término, ese concepto, que por la coyuntura, decían los físicos, los que hablan físicos, hasta hace poco. La circunstancia tiene más tiempo que se usa por los filósofos, pero no hay ninguna circunstancia especial. En cuanto a los medios, se garantiza la libertad a todos. Nada más que la periodista, no sé si de buena o mala fe, pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes hablando de censura. Pero es que así está el ambiente, ¿no? Al poco tiempo, pues ya el periódico, la televisora, que llegó a un arreglo con ella, aclaró, y hasta el expresidente Calderón rectificó, y ya. Pero así van a ver muchas cosas, porque hay elecciones en puerta y siempre hay nerviosismos. Luis, es importante que aclaremos que la censura tiene muchas formas de manifestarse, claro, y por lo tanto de interpretarse. Yo no me imagino al presidente Andrés Manuel López Obrador levantando un teléfono, llamando a Milenio y pidiendo la salida de Azucena Uresti. No creo que esto haya sido así. Sí creo que la información, y nos sucede lo mismo, acabamos hablando más del mensajero que del contenido. La información que Azucena había estado proyectando y había estado compartiendo era delicada. Aparentemente a la presidencia no le había gustado la cobertura que se hizo de los drones que estuvieron sobrevolando y tocando a la población. Y bueno, pues muchas veces hay restricciones muy veladas, muy suaves, que se le van dando sobre todo a los medios para irlos presionando en la toma de decisiones, o ir presionando incluso a los propios periodistas de cómo reaccionar y qué sí ofrecer y qué no ofrecer en sus trabajos. El hecho de que Azucena no haya sido explícita te habla en sí mismo de cómo se ejerce la censura. Si ella tuviera la libertad, claro, de poder decir, salgo de este medio porque sucedió esto, no requeriría hablar de las circunstancias en las, claro, que estamos, o a las que estamos sometidas todas, claro, y todos. Tiene que hacerlo de forma indirecta porque justamente ha sido presionada. Entonces, hay consecuencias secundarias que no solo tienen que ver con que pierda su trabajo y salga de ese medio, que estoy segura que al medio le quedó pues un hueco inmenso que cubrir, pero además que va a ser difícil que ella pueda ocupar un espacio similar en otro medio con este gobierno por lo pronto, sino que
si ella misma hace declaraciones en donde evidencia el tipo de presiones que recibió el medio o que ella ha recibido, pues las posibilidades se le van a cerrar más y pone en juego el tipo de información que sí se diferencia de mucha información que otros periodistas deciden no transmitir, deciden no darle cobertura, por ejemplo, a las víctimas directas, a las madres de desaparecidos, a personas que han sido víctimas del crimen organizado directamente. Si alguien ha sido valiente es Azucena Uresti, y creo que el presidente está primero minimizando su trabajo, además de que, bueno, aquí no lo vemos como tal, pero simuló que no se sabía ni su nombre, Luis, cuando fue ella quien moderó uno de los más importantes debates, en donde el presidente tuvo muy buen desempeño, entonces sabe quién es, sabe qué repercusiones tiene, y en lugar de condenar la censura y exigirle a los medios de comunicación que mantengan y sobre todo que blinden y protejan a sus periodistas, lo que hace él es deslindarse, ¿no? Y como dices, la censura puede manifestarse de varias formas. ¿Cómo puede decir un presidente que ataca a comunicadores todos los días, que los señala, que les inventa, que viola su presunción de inocencia? ¿Cómo es posible que alguien que diga todo eso todos los días, entonces se haga como que yo dejo que todo el mundo hable? Sí, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe, y que sea el propio presidente que trate de deslindarse de algo que es a todas luces evidente, pues es una contradicción que solo genera más sospechas. Así es. Que el presidente incluso tenga que salir a aclarar, que no aclara, porque no aclara, sino revuelve más todo el tema, pues la verdad es que te dice, el presidente no tiene ni siquiera control. A quienes insisten que el presidente tiene el control de la agenda, esto demuestra que no es así. El presidente va detrás de los hechos, de lo que pasa. El presidente reacciona a lo que sucede en los medios de comunicación o se comunican a través de los medios y no pone la agenda. El presidente va siempre reaccionando. Y ese ir atrás es ser muy frustrante, muy desesperante, no poder alcanzar nunca, porque la verdad es lo que acompaña lo que dicen los medios, y el presidente López Obrador lo acompaña la propaganda y la manipulación. Entonces, yo veo aquí una frustración del presidente López Obrador sobre un hecho que, como dices, pues quizá tuvo que ver directa o indirectamente, pero en todo caso el presidente habla mal de los medios todos los días, y eso tiene consecuencias, pues no necesariamente de amenazas de despidos, pero sí incluso amenazas a la vida personal de muchos de los comunicadores que todos los días les toca discutir y analizar lo que dice el presidente, y que pues tienen que demostrar que lo que está diciendo no es cierto. Entonces, yo creo que aquí el presidente López Obrador pues se muerde la lengua, básicamente. De acuerdo. Entonces, yo creo que hay una constante en lo que vimos el día de hoy, en las cápsulas del día de hoy, que tienen que ver con cómo el presidente se contradice con lo que trata de posicionar con los hechos y con lo que él mismo ha venido demostrando a lo largo de su gobierno, y en especial en las conferencias. Y esa contradicción puede ser una de las razones principales por las cuales la gente, el mensaje resulta confuso y lo deja de ver. Y por eso la gente, ni siquiera sus seguidores, como decimos, ven las conferencias de prensa, porque pues cada vez más el presidente se está quedando aislado desde donde quiere tener todo el poder y manipular, pero en realidad pues está hablando a sí mismo y a sus empleados, porque ya ni sus seguidores son los que los ven. Pero bueno, seguiremos analizando lo que pasa en las conferencias de prensa. Amigas y amigos, les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. No olviden darle like, El Imperio de los Otros Datos, suscribirse a Typical, y nos vemos el próximo viernes. Recuerden, 12 del día, y a lo largo de los días posteriores en repetición. Maite, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Familia Typical, finalmente de regreso. Estoy feliz de estar con ustedes. Y la carta que escribí este jueves para Typical TV se la dirigí a Rosario Piedra Ibarra. Y como saben, y cada jueves les pido, por favor, viralicen este video entre sus amigos y conocidos. Muchas gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Rosario Piedra Ibarra. Y entre paréntesis, eres una basura asquerosa. Rosario,
Desde que conocí la lamentable historia de tu hermano y su desaparición, siempre me cuestioné qué tan real fue esa desaparición. Ya sabes, en esos tiempos los políticos mentían, los militares mentían, y la Liga Comunista 23 de septiembre, la cual tu hermano era miembro, también mentía. Se tejieron muchas historias en torno a la desaparición de tu hermano. Historias en las que yo no soy nadie para afirmar cuál de las versiones fue real. Pero de lo que yo sí sé, y mucho, es de mercadotecnia. A través de estos últimos 55 años, siempre supe que tu madre fue una gran mercadóloga. Desconozco el día que tu madre tomó la decisión de posicionarse como la madre con el hijo desaparecido. Tu madre decidió que si ella se convertía en ese personaje, la ala dura de la izquierda, los gobiernos priistas de izquierda como la de Echeverría, la iban a mantener. Fue una jugada genial de parte de ella. A tu madre la mantuvieron desde 1968 hasta el día que murió, siempre tomándonos el pelo. Imagínate lo bien que le salió esta charada, que además de senadora, hasta la medalla Belisario Domínguez recibió. Mejor, imposible. Ahora veamos tu trayectoria mientras tu madre triunfaba como mártir en los escenarios políticos. En esencia, toda tu vida la has pasado como una persona enormemente mediocre. Fuera del círculo rojo, nadie te conoce. Es más, nos vales madre. Hasta que un día, un presidente que ni es de izquierda, ni es de derecha, ni ambidiestro, se quiso consagrar con la izquierda, que tampoco es de izquierda, y te propuso para que presidas la honrosa Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa honrosa comisión que fue creada por la oposición. Hasta el día de hoy, presides la comisión haciendo trampas. Según los estatutos, tú no estás capacitada ni mental ni legalmente. Tú tan tramposa eres que destruiste a esta honorable comisión. Tan tramposa eres que el 100% de los consejeros renunció. Tan basura eres que no te has puesto a favor de las víctimas. Todo lo contrario, te has puesto a favor de los victimarios que son tus aliados de tu partido en Morena. Y el colmo, ayer declaras una sarta de pendejadas para justificar y hacerle la barba a Andrés que la comisión debe desaparecer. Para concluir, la que va a desaparecer de la política a partir del octubre 1 serás tú. Tú que perteneces a la izquierda menos izquierda de México. Tú, Pablo Gómez, Rocío Nales y demás cobardes tienen de izquierda lo que yo tengo de cocinero en Afganistán. ¡Qué asco me dan! Familia Atypical, esta es la carta de esta semana. Disfruten de su fin de semana, de la programación en Atypical. Muy contento de estar con ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Buen día.